Muy buenas, soy José Luis Guerrero, anestesiólogo del Virgen de la Victoria. Gracias a vuestro profesor, a Óscar, por habernos invitado a poder hablar con vosotros del COVID. Y mira, voy a pasar directamente a ir contestando, a intentar contestar las preguntas que tenéis, ¿vale? Empiezo por la pregunta que creo que empezaba en mi grupo, que era ¿qué sentiste la primera vez? No, esa era contestar la doctora Ramírez. ¿Que veis algún patrón semejante a los enfermos con COVID? Mira, nosotros en la experiencia que tuvimos durante los meses de marzo a mayo, es verdad que el tipo, el perfil de pacientes que nosotros tuvimos tenían similitudes en cuanto que algunos de ellos tenían enfermedades de la circulación de la sangre, pero había un grupo de pacientes jóvenes, entre los cuales se encuentra Óscar, que tuvimos que eran pacientes que venían en edad entre 40 y 50 años. Tuvimos que atender a 3 de ellos en un paritorio, en el que estuvo Óscar también, un sitio donde se da la vida habitualmente y donde nos entraban pacientes que la estaban perdiendo, ¿no? Y es verdad que la única característica común que tenían ellos no era una obesidad importante, era un patrón de sobrepeso, pero no eran pacientes que sean obesos mórbidos, sino que tenían, pues bueno, unos índices de masa corporal un poquito más elevados. Pero eran jóvenes y sin ninguna enfermedad, por lo menos diagnosticada. También entre los 40 y los 50 años hay un perfil de pacientes como en el que se encontraban ellos, que probablemente pueden existir enfermedades que todavía no han empezado a dar la cara, ¿no? Como médicos, si estamos de acuerdo con las medidas impuestas por el gobierno para detener la pandemia, como médico, y única y exclusivamente la contestación va sobre esa parte, creo que las decisiones médicas las tienen que tomar especialistas médicos. Estamos en una situación en la cual tenemos grandes profesionales a nivel nacional que probablemente nos permitirían hacer las cosas de manera muy correcta. Creo que probablemente la coordinación tiene que ser más allá de una provincia, una autonomía, incluso una nación a nivel europeo, porque estamos en un sistema global y las respuestas deberían ser así. Las cosas siempre se pueden hacer mejor y desde luego lo que no podemos asumir en una segunda vuelta es como cuando examináis 2 veces, ¿no? Porque tenéis que ir a recuperar en septiembre algo que no pudisteis aprobar en junio. No podéis volverlo a suspender en junio. O por lo menos no podéis sacar la misma nota, ¿no? Quedaron más cerca del aprobado. Vamos a ver, de acuerdo, pero creo que las decisiones médicas las tienen que tomar gente que sabe sobre el ámbito médico en el que nos movemos. No la pueden tomar los políticos sin ese tipo de apoyo. Los políticos, desde luego, la tienen que tomar al final porque son el gobierno de la nación o de la autonomía, pero necesitan grandes asesores. En este país lo hay. ¿Podría un paciente que no esté infectado coger el COVID en el hospital? Sí, sí podría. ¿Es frecuente? No. ¿Tomamos medidas para que eso no suceda? Por supuesto. Y en el ámbito hospitalario se toman todas las medidas que sí. Lo que pasa es que es cierto que ninguna de las medidas desgraciadamente funciona al 100%. Pero podría, sí. ¿Es habitual? No. ¿Es normal? No. Fijaros, probablemente de los ámbitos que podríamos decir más seguros, porque el tipo de medida de la concienciación que hay en el profesional sanitario es mayor probablemente que en el profesional, bueno, que la gente de la calle, ¿no? ¿Tenéis un trato cercano con los pacientes de COVID? Ya que tienen que estar aislados más tiempo, sí. Para nuestra experiencia, la parte humana, la parte del trato con ellos, creo que fue fundamental. Vuestro profesor Óscar, de eso os puede contar mucho. Probablemente, yo creo que a ellos se le ha marcado, sin duda, por la repercusión en su vida, los problemas que tuvieron durante los días que estuvieron en una unidad de cuidados intensivos, como la que llevamos nosotros, y posteriormente en la planta. Pero es verdad que a nosotros nos ha marcado mucho porque sabíamos la situación que vivíamos. Nosotros hablábamos con la mujer de Óscar, yo hablaba, pues bueno, hablé bastantes veces. Tienes que transmitirle tanto al paciente como a la familia todo lo que sucede e intentar entender cosas que son inadmisibles en un cerebro normal, como que un enfermo no pueda tener al lado a sus seres queridos, ¿no? Pero claro, eso pues con Óscar, pero creo que se acuerda porque además lo hemos hablado. Vestido después de astronauta, que es cuando te ponen un EPI, básicamente la sensación que debe tener la persona que está al lado. Tuvimos conversaciones, llevamos por una conversación larga, muy larga, más larga
probablemente la que he tenido con cualquiera de mis compañeros desde hace mucho tiempo. Y que creo que son fundamentales para ellos y también nos diría que para nosotros. Probablemente nosotros también hemos aprendido mucho de los pacientes y de muchas cosas que probablemente necesitan. Y espero que nos hagan ser mejor. Bueno, sobre la siguiente pregunta, que si el virus es creado o es natural. Mira, al final el virus podríamos estar discutiendo mucho sobre si es natural o no y por qué. Porque nosotros lo estudiamos a través de cómo es el ADN de ese virus, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan las distintas teorías. Los nórdicos tienen muy claro que eso no es una zoonosis, algún grupo de investigación, y en China nos transmiten, y de hecho la OMS constata en principio que sí es una zoonosis, que ha pasado de los animales y luego del animal al ser humano. El VIH fue así. Lo que sí es verdad es que llama mucho la atención cómo está a nivel molecular formado ese virus, es lo llamativo, ¿no? Incluso dicen que las primeras secuencias eran muy llamativas, mucho más que las actuales. Ahora ya el virus va creciendo, como todos nosotros, se va desarrollando y ya cada vez va teniendo más entidad propia, pero espero yo que antes de que alguno de vosotros ejerza la medicina tengamos esa contestación. Nos varía poco a día de hoy. Desgraciadamente, si tuviésemos la certeza de que, sabiendo que está hecho en un laboratorio, tuviésemos la capacidad de hacer tratamientos mejores, probablemente se investigaría más todo esto. O sea, de todas formas, antes o después sabremos todo del virus, y esto lo podrán contestar. Se deben evitar las relaciones sexuales durante la COVID. Y hombre, yo lo que os diría es que cualquier tipo de relación que mantengáis, siempre con la máxima seguridad, máximas medidas, sí se transmite por vía sexual. Pero básicamente cualquier relación que vayáis a mantener, pues tener las medidas para evitar cualquier enfermedad de transmisión, ¿vale? ¿Qué fiabilidad tienen los test falsos positivos? Mirar, nos preocupan más realmente falsos positivos. A nosotros no nos preocupa sobrediagnosticar, nos preocupa infradiagnosticar. Quiere decir, los falsos positivos prácticamente no existen. Y en las pruebas que se hacen en la sanidad pública ahora mismo, pues es muy difícil. Ahora, falsos negativos, sí, es verdad que pues tenemos algunos pacientes que si no pueden escapar. Se intenta ir mejorando poco a poco todo ese tipo de pruebas. Y los test que tuvimos inicialmente, pues tenían una fiabilidad muy escasa, teniendo en cuenta que la enfermedad lleva desarrollando un poquito tiempo y desarrollar test fiable en tan poco tiempo también es muy difícil, ¿vale? Si una persona lo contrae por segunda vez, suele ser asintomático. Pensamos que los virus, cuando se contraen, todos los virus respiratorios se suelen contraer más de una vez en la vida. Todos los años vosotros tenéis resfriado y seguramente la gripe, bueno, que es como un resfriado a lo grande, ¿no? Con más fiebre, te encuentras muy mal. Bueno, el COVID es pues como una gripe a lo grande, podríamos decir, de inicio, pero con más facilidad para la complicación de la misma. Lo normal es que si las exposición en breve periodo de tiempo después de la primera vez, pues sí. A partir de ahí siempre está como no conocemos bien al virus, pues bueno, pero pensamos que debería ser igual o menor, y probablemente en los casos más severos menor la sintomatología, porque permanece la inmunidad en más tiempo. ¿Cuáles son las secuelas más frecuentes? Pues cuando están en una unidad de cuidado intensivo y salen por la puerta, nos preocupan muchas cosas. La primera, la debilidad muscular, la falta de fuerza relacionada con todos los días que han estado en una situación básicamente al límite, y que se supone para el cuerpo un estrés que los deja completamente debilitados a estos pacientes jóvenes, que les cuesta levantarse, algo que no entra en la cabeza, pero que es así. Y luego, por supuesto, problemas respiratorios. Afecta el pulmón y en un momento determinado hay que ver cuál es la evolución de todo eso. Suele ser buena a los 3-6 meses, pero bueno, depende del paciente de manera inicial. Y también de las ganas de la rehabilitación, ¿no? En ganas y posibilidades de rehabilitarse. Pero estas son las fundamentales. Luego hay otras que son émbolos que se forman en la sangre, que nos complican a veces la existencia de pacientes que salen de manera inicial, pero bueno, en principio, sobre todo cuando están malitos, pues esa debilidad. ¿Los bebés pueden contraerlo? Sí pueden contraerlo. De hecho, cada vez hay más casos notificados. ¿Suelen ser asintomáticos? Sí. Mirar más joven, menos posibilidades de que te pase algo. Son población de riesgo los menores de 6 meses, eso sí es verdad, porque tienen muy poquitas defensas, dependen de la madre. Pero bueno, sí pueden contraerlo. De hecho, hay muchos casos notificados. ¿Las mujeres embarazadas con COVID se lo transmiten al bebé?
Pues mira, recientemente hay un caso en el cual se le detectó al bebé el virus en fosa nasal y a las 24 horas se le repite la prueba y ya no está, y tiene anticuerpos. ¿Se le transmiten? Pues parece ser que en un momento determinado, con esto que os cuento, pues como otras enfermedades que en el canal del parto se pueden transmitir, ¿no? Pues esta sería una de ellas. ¿Estamos realmente protegidos por la mascarilla? Bueno, si la usamos bien, protegeremos al entorno. Mirad, la mascarilla quirúrgica, la mascarilla que lleváis todos los días para proteger el entorno. Esto es una cuestión de solidaridad. Vale. Bueno, yo tengo 43 años, creo que soy un paciente sano y me pongo la mascarilla no para protegerme a mí, sino para protegeros a vosotros, a mis padres, a mi entorno, al personal sensible. ¿Me puedo poner muy malo? Sí. Tengo mucho riesgo de más que vosotros, pero probablemente menos que mis padres, ¿no? ¿Por qué me pongo la mascarilla? Pues porque en principio disminuye la carga viral si no fuera hermética al 100%, pero es de las pocas medidas que tenemos actualmente. ¿Es al 100% efectiva? No, al 100% efectiva, eso ya lo han dicho, no lo es. Pero ¿es el único método que tenemos para disminuir la posibilidad de contagio? Pues ahora mismo, desgraciadamente, sí, la distancia social, ¿no? ¿Alguna persona se ha desahogado contigo? Y tanto. Y yo me he desahogado con compañeros. Son situaciones más estresantes, yo creo que de lo normal. Y nosotros, ¿sabes? Hay una cosa, sobre todo, yo estoy aquí, estoy hablando con vosotros, pero hay gente que está en una cama enferma. Y gente como Oscar que estuvo muy mal. Y familias que lo pasan muy mal. Y nosotros tenemos que saber entender y escuchar eso. Eso va dentro de probablemente no nos lo enseñan en la carrera, un déficit que tenemos, pero que con los años lo vamos desarrollando, ¿vale? Por supuesto que sí, además creo que es bastante bueno. Además aprendemos mucho de las cosas que nos dicen. A veces no son cosas racionales y a veces incluso pues, pueden ser cosas que hay que entenderlas en el momento en el que se dicen. Pero os puedo decir que más apoyo que tuvimos en todos los momentos por parte de todas las familias, más veces que se te parte el corazón cuando una familia te dice cuídate y realmente son ellos los que tienen a alguien enfermo, pero te están hablando de tu salud, de que no te expongas y su familiar está viendo si sale con vida de una situación de este tipo. Bueno, pues es verdad que te hace ver la grandeza que tiene el ser humano también, ¿no? Que se preocupa por el entorno. Nosotros de este tipo de cosas también entendemos que es normal, entendemos que es parte de nuestro trabajo. ¿Qué siente cuando ves a gente que no está tomando precauciones? Pues mirar la primera vez que salí con mis hijos a dar una vuelta por la playa con mi mujer, me tuve que volver a casa. Porque gente como Oscar, os podría decir que me sé los nombres de todos los pacientes que tuvimos arriba, en el paritorio. Y yo estuve ahí 4 meses con ellos. Abrí y cerré esa mirada. Y es verdad que cuando uno ve tantas historias, ve momentos tan duros, cuando hay gente que fallece y sabe pues lo duro que es para la familia, cuando ves que no se ha entendido absolutamente nada de lo que está pasando o creemos que no va con nosotros, duele mucho, ¿sabes? Duele. Y el día que os cuento, pues me tuve que volver a casa. Le tuve que decir a mi mujer que nos volvíamos. De hecho, para volver a salir a comer a una terraza pasó bastante tiempo, ¿vale? ¿Has visto fallecer a gente por COVID? Sí. Y os digo más, no solo la he visto, sino que me acuerdo todos los días bastante de... sobre todo de un paciente en concreto, más joven que Oscar. Y todos los días se me viene a la mente, ¿vale? Desde el punto de vista profesional, ¿cómo crees que acabará todo esto? Con una vacuna y enseñándonos muchísimas cosas que hacemos mal todos los días. Y a los médicos nos va a hacer ver una realidad con la que convivimos cada 100 años, que es una pandemia. Pero en un momento en el cual creíamos que la medicina podía superar prácticamente cualquier cosa de este tipo y estábamos completamente equivocados. Te han prestado todo el material que necesitabas, has contado con los medios oportunos. He tenido lo que he podido y he contado con lo que había.
cuando yo subí al paritorio el primer día, la primera guardia de arriba, íbamos a tener una serie de días para poder organizar eso. Cuando nos llevaron por ese paciente que nos contaba joven que luego falleció, no había cama de cuidados críticos en la casa y era obligatorio. En vez de tener 72 horas para montar una unidad de cuidado intensivo, tuve 4 horas, 5 horas con muchísimos compañeros, con enfermería, pero mientras me ponía la primera vez el EPI y hacía pues, con lo que teníamos a nuestra disposición para poderle salvar la vida a un paciente en un momento determinado, todavía había bebés en ese área, para que os hagáis una idea. Fue todo un poco a la carrera, pero mirad, es fácil. A mí me lo dijeron cuando hacía la residencia, yo me formé en Madrid en anestesia y cuidados críticos, es fácil montarse en un Ferrari, ¿vale? Lo difícil es montarse en un 600 y echarlo a andar. Bueno, pues no siempre vamos a tener nosotros un Ferrari, pero no va a quedar ni un paciente en esta casa, ni probablemente en ninguna, que si tenemos los medios mínimos para poderlo atender, lo atendamos. Me hubiera gustado tener otra serie de cosas, por supuesto que sí. Ahora tenemos más cosas, sí. Nunca pensamos que esto iba a suceder, efectivamente, pero bueno, es lo que es. ¿Has tenido ayuda psicológica? He tenido a mi familia y a mis compañeros, pero sobre todo a mi mujer, a mis hijos, pero sobre todo las conversaciones con mi mujer no sanitaria. Y probablemente ha sido de las mejores ayudas. ¿La hubiera necesitado? Pues probablemente sí. No la descarto todavía, sabes que la necesite. Pero bueno, se nos ha prestado la posibilidad de, también es verdad que sí. Lo que pasa es que cuando uno está metido en toda la vorágine tampoco tiene tiempo para este tipo de ayudas que son necesarias. ¿Has tenido mucho miedo? He tenido respeto, mucho respeto. El miedo sí, también. En un momento determinado el miedo a lo desconocido es importante. Bueno, y el primer día que lo haces todo absolutamente mal, cuando te pones un equipo de protección, pues también dices, madre mía, aquí me lo llevo puesto. Pero bueno, el miedo de seres humanos. Yo no creo que nadie sea más que nadie por tener o no tener miedo. Inicialmente, lógicamente a lo desconocido, lo que os decía, y luego muchísimo respeto, ¿no? Muchísimo respeto porque si yo caía toda mi casa, y eso yo decidí, lo hablé con mi mujer, no irme de casa y atender a pacientes críticos todos los días con patologías de este tipo. Entonces, bueno, pues lógicamente el respeto, ¿no? Intentar hacerlo todo lo mejor posible. Si se cumplían las normas de seguridad, sí se cumplían, sí se cumplían. Los medios que tuvimos nos iban diciendo una y otra vez que fallaban pues, por X, ¿no? Mucho material de China, que no era exactamente lo que se pensaba, pero bueno, en principio son cosas que cuando las cosas funcionan así, pues lógicamente no hay ninguna mala voluntad por parte del que te lo da y toda la buena voluntad, pero bueno, al final te exponen un poco más. Se fueron corrigiendo todos los errores, seguro que lo habéis leído en prensa. Si leéis la prensa, bueno, estar por lo menos saber más o menos al día de las cosas que suceden en un país. Y bueno, ¿te ha costado psicológicamente adaptarte a la situación de haber tenido COVID? Bueno, yo en mi caso, mirad, yo tuve una clínica respiratoria, las pruebas no estaban en aquel momento demasiado estandarizadas y me salió un exantema. Luego, pues un test de estos de anticuerpos famosos dijo que sí, y en mi casa, pues parece ser que también lo arrastramos un poco. No, psicológicamente adaptarme no me dio tiempo a pensar, la verdad. Tampoco me quedó claro hasta que me salió el exantema, porque los test que me realizaron aquí no parecían que, o me dijeron que con la clínica y con todo eso. Y luego ya vino lo de los anticuerpos, que por cierto ya no están. Pero bueno, ahí estamos. ¿No te da miedo que a lo mejor puedas coger el virus por tal y ayudar a los demás? Mirad, esto, si eres médico, asumes riesgos. Si eres piloto, asumes riesgos. Yo no vengo aquí
tomo todas las medidas, pero vengo aquí a ayudar a la gente, ¿vale? Entonces, lógicamente, bueno, pues hago lo que intento no exponerme, pero pues sí, gajes del oficio, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de los jóvenes? Pues mira, la tos y la fiebre, ¿vale? Mujeres la tos y en varones la fiebre. ¿Han sufrido malos tratos por ser médico? Pues bueno, físico un intento, pero hace muchísimo tiempo ya más. Y psíquico, bueno, pues a veces la gente dice cosas que no piensa, pero bueno, nos las dicen a nosotros porque son con los que se encuentran. Bueno, malos tratos, un intento de agresión, pero que yo tampoco, ¿sabes? Era residente, era una situación muy difícil para la familia y nada, y ahí quedó. ¿Alguna vez te has sentido impotente ante algún caso COVID-19? Sí, ante todos los que fallecieron, sin duda. Muy impotente. La medicina tiene límites, pero nos cuesta mucho reconocerlo, sobre todo cuando sientes que algo falla, porque no es justo que alguien se te vaya por una infección de este tipo. Solo podemos hacer trabajo. Es lo que hacemos. ¿Cuántas horas trabajaba al día? Pues las que había que trabajar. Pues las 24 horas de guardia si tocaba, y si había que quedarse por la mañana se quedaba uno, y si me llamaban mis compañeros por la tarde porque había un problema pues venía, y si había que venirse un sábado pues se venía, y si aparecían turnos de trabajo extraordinario pues se hacían. Y eso es lo que somos, ¿de acuerdo? Estamos al servicio de los pacientes y los primeros son ellos. Y es verdad que a veces te das cuenta de que, lógicamente, deja atrás muchas cosas porque echas muchas horas aquí dentro, pero lo primero siempre van a ser la gente que está enferma. Y si hay que echar más horas y en ese momento era necesario, pues se hizo. Igual que lo hice yo, lo hicieron todos mis compañeros. ¿Te servía de apoyo los aplausos? No. Personalmente no. ¿Crees que habrá otro confinamiento masivo? Sin duda. No, ninguna duda. Somos latinos. Es verdad que va a dar igual la nacionalidad, porque vamos a caer todos probablemente en tener que volver a casa. Pero tenemos algo que nos lleva a tener una lasitud en las normas que es muy curioso, ¿no? Que en otros países probablemente nos avergonzaríamos de tener determinados comportamientos. No digo que seamos mejores ni peores que otros, ni mucho menos. Estoy muy orgulloso de ser de donde soy y no tengo ningún tipo de problema en todas las veces que he tenido la posibilidad de salir fuera a representar por temas de investigación o clínico a mi hospital, a mi ciudad o a mi país, pues lo he hecho, ¿no? Y muy contento y muy orgulloso. Pero hay cosas que deberíamos intentar empezar a entrar en razón y deberíamos tener una serie de cosas claras. Hay una cosa que yo entiendo que nadie comparta, o que sí comparta, que es la parte política, pero hay una parte sanitaria que no debemos dudarla, ¿vale? Hay una parte sanitaria relacionada con mascarilla, distanciamiento social, cumplir las normas, no relajarse por la noche, aunque uno vaya de fiesta o haga lo que haga. Que lógicamente, fijaros, a lo mejor no os pasa nunca repercusión a vosotros, pero a lo mejor a vuestros padres o a vuestro abuelo o a alguien en el entorno cercano, sí. A mí eso, pues, lógicamente, me hace pensar que nosotros, si alguien va a estar confinado, pues nosotros vamos a ser seguro el país que le toque. También creo que no va a ser simplemente un país. Ya a día de que estoy grabando esto, ya Francia ha comunicado que se van a confinar, con pequeñas variaciones, y aquí el único problema es que la economía, que es la que hace que se mueva un país, va a sufrir bastante con este tipo de cosas. Tenemos que ir aprendiendo también a asumir responsabilidades. La vida es eso. Y vosotros estáis en una edad en la cual se os empiezan a pedir este tipo de cosas, y nosotros lo pediremos una y otra vez, seguro. Y nada más, habéis visto que voy parando y dándole, porque es que si no, no soy capaz de enviaros todo esto. Mirad, un abrazo muy fuerte a Óscar. Para mí es un héroe, porque todo lo que él hizo y todo lo que ha hecho por recuperarse, eso sí merece realmente la pena que os lo explique y que entendáis el camino que él ha tenido que andar, ¿de acuerdo? Nosotros lo único que queremos es que estéis bien, así que hacérnoslo lo más fácil posible.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Óscar, por invitarme a poder contaros todo esto. Las preguntas tenían tela.